Cuando hablamos de evaluación psicológica o diagnóstico psicológico, lo que hacemos comúnmente es pensar en instrumentos, pruebas, tests, inventarios o batería de pruebas psicológicas. Y es que, como ya lo abordamos en el primer apartado, son las formas más confiables y efectivas, y en ocasiones rápidas, de obtener información, llegando a ser prácticamente indispensables al momento de evaluar, pues sustentan y validan el sustento teórico de nuestra valoración. Para saber qué instrumento es el más conveniente utilizar en una situación específica, debemos considerar las variables que se nos presentan. El primero, el contexto. Se trata de uno clínico, educativo, laboral, de investigación. Esto ya que hay pruebas creadas específicamente para la evaluación en cada uno de estos contextos. Asimismo, es importante considerar la demanda o los objetivos de la evaluación, pues dependiendo de lo que necesitemos saber, será el instrumento a utilizar. Hay que considerar las condiciones que se nos plantean. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos? Si es poco, tal vez no podamos aplicar muchas pruebas o instrumentos muy largos. El espacio. Si es un consultorio, tenemos condiciones más fáciles de adaptar para la aplicación de casi cualquier instrumento. Sin embargo, si estamos investigando y es en campo y no hay un entorno óptimo, tendremos que adaptarnos con instrumentos más sencillos. Incluso en un ambiente hospitalario donde los espacios y el tiempo suelen ser reducidos, deberemos adecuarnos a ello. Igualmente es importante considerar la cantidad de personas a las que evaluaremos. Si son pocas, podemos hacer aplicaciones individuales. Si es un número considerable, revisaremos si los instrumentos son susceptibles de aplicarse grupalmente o necesitaremos una mayor cantidad de aplicadores para revisar. También hay que considerar las características de la población. Son de suma importancia al momento de decidir sobre los instrumentos, desde la edad, alfabetización, si hablan alguna lengua diferente al español o hasta si presentan alguna discapacidad, ya sea visual, motora o auditiva. Y por último, debemos considerar qué tan factible es de aplicar un instrumento, desde el costo del mismo hasta sus características, debido a que hay pruebas que por su alto costo económico, el acceso a ellas, su traslado, manejo y aplicación pueden resultar complicadas y hasta imposibles de aplicar en determinadas situaciones. Abordemos primero todas aquellas que están relacionadas con el constructo de inteligencia. Este es un concepto bastante amplio y que a lo largo del tiempo se ha ido modificando. Y aunque el constructo de inteligencia suele revisarse desde diferentes abordajes teóricos, es algo que a lo largo de la historia y por diferentes motivos se ha tenido la necesidad de evaluar. Esta evaluación surge desde modelos teóricos y la mayoría de los instrumentos utilizados comúnmente parten de un modelo psicométrico. Este consiste en medir las ejecuciones de los sujetos en distintas pruebas y comparar sus resultados con los de otros sujetos pertenecientes al grupo de referencia, y así obtener conclusiones respecto a las habilidades cognitivas del sujeto, dándonos la posibilidad de situar a una persona en un grupo o bajo cierta categoría. Por ejemplo, saber si sus resultados indican un nivel de inteligencia medio, bajo, promedio o superior respecto a sujetos similares, los del grupo de referencia. Revisemos ahora algunos de los principales instrumentos de medición de la inteligencia. En México se pueden utilizar 4 pruebas para medir inteligencia: las 3 escalas de David Wechsler, el WIS-4, WIPSI-3 y WISE-4, y la escala de inteligencia 3 factor G, de Cattell y Cattell. Las escalas Wechsler son las más comúnmente utilizadas dada su gran fortaleza en cuestión de confiabilidad de sus resultados, gracias a sus características psicométricas. Tenemos 3 variaciones que van de acuerdo a la edad del evaluado. La primera es el WIPSI, o Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, la cual va, para poder ubicarlo de una manera un poco más sencilla tal vez, de edades de preescolar a segundo de primaria. Esta escala tiene 2 niveles de aplicación, o sea, como 2 tipos de escalas dentro de la misma. Una de 2 años 6 meses a 6 años 3 meses y otra para niños de 4 años a 7 años 3 meses. La primera se recomienda aplicar únicamente si se sospecha que el niño tiene capacidades cognitivas o intelectuales superiores. Y la segunda se aplica a niños de 4 a 6 años, pues se superpone con la escala WISC-4. Pero se recomienda aplicar WIPSI-3 a niños mayores de 6 años hasta los 7 años y 3 meses si se sospecha que el niño de esas edades tiene capacidades intelectuales limitadas, o bien si tras la aplicación del WISC-4 no se obtienen puntuaciones acertadas o puntuaciones muy bajas. El siguiente es el WISC-4, Wechsler Intelligence Scale for Children, de segundo año de primaria a tercer año de secundaria. O sea, hace de los 6 años a los 16 años 11 meses.
Se recomienda aplicar esta prueba y en general una de inteligencia cuando el motivo de consulta sea por problemas o dificultades escolares. Niños o adolescentes que presentan dificultades en el proceso de aprendizaje, que tienen bajas calificaciones o rendimiento escolar, cuando hay sospecha de bajas capacidades intelectuales o su desarrollo se ha visto demorado. Igualmente si se trata del caso contrario, si se sospecha que un niño tiene una inteligencia sobredotada o superior. Y finalmente tenemos el WISE 4, Wechsler Adult Intelligence Scale, preparatoria en adelante, de 16 años a 90. Se recomienda aplicar el WISE 4 a adolescentes de 16 años en adelante que presentan dificultades escolares. En adultos, esta prueba se emplea en la selección de personal para determinar las capacidades intelectuales y en algunas ocasiones para medir el deterioro cognitivo que los adultos pueden presentar al envejecer y en qué área sucede. Cada una de las pruebas está compuesta por subescalas o subpruebas, que al sumar sus puntuaciones nos dan puntuaciones CI, en el caso de WIPSI, o puntuaciones índice que representan el funcionamiento intelectual en dominios cognitivos específicos, como comprensión verbal o memoria de trabajo, y puntuaciones compuestas que representan la capacidad intelectual general, su, por así decirlo, coeficiente intelectual. Cada prueba tiene sus especificidades en cuanto al número y tipo de subescalas e índices, pero al menos entre el WISC y el WISE son muy parecidas en su composición. Considerando que los tres tests mantienen en esencia las mismas dimensiones, analicemos el WISE para darnos una idea general de lo que evalúa esta prueba. Han habido ocasiones en que en el examen pueden llegar a hacer alguna pregunta sobre un área específica de alguna de estas pruebas. Sin embargo, hay algunos detalles que debemos de considerar para poder comprender lo que nos están preguntando. No entrar en pánico o tener que memorizar cada una de las puntuaciones de las subescalas. Como ya dijimos, el WISE 4 ofrece puntuaciones índice que reflejan el funcionamiento intelectual de 4 áreas cognitivas específicas: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Cada una de estas áreas se evalúa a través de diferentes subpruebas. Empezando por el área de comprensión verbal, las pruebas de esta área son semejanzas. Evalúa la capacidad para analizar relaciones y pensamiento lógico abstracto. Vocabulario, que mide inteligencia general, educación y oportunidad cultural. La información. Evalúa conocimiento general, aprendizaje y memoria. Comprensión. Esta subprueba es opcional o suplementaria, es decir, se puede aplicar para sustituir otra de la misma área. Y evalúa comprensión social, organizar y aplicar el sentido común. Las pruebas de razonamiento perceptivo son cubos, el cual mide habilidades perceptivo-motoras, velocidad psicomotriz y capacidad para analizar y sintetizar. Matrices evalúa la inteligencia fluida, atención y razonamiento lógico. Rompecabezas, esta también es una subprueba opcional, y al igual que balanzas. En figuras incompletas se evalúa la percepción visual, alerta, memoria, concentración y atención a los detalles. Las pruebas de memoria de trabajo son dígitos, mide memoria de corto plazo, codificación y atención. Aritmética, que evalúa el aprendizaje de la aritmética, alerta, concentración y memoria auditiva a corto plazo. Letras y números. Esta subprueba igualmente es opcional. Las pruebas de velocidad de procesamiento son búsqueda de símbolos, evaluando la velocidad de procesamiento cognitivo, clave de números, mide atención y capacidad psicomotora, y por último la subprueba opcional de cancelación. Una vez aplicadas las subescalas, se obtienen las puntuaciones directas y luego se convierten a las llamadas puntuaciones escalares, las cuales representan el rendimiento de un sujeto en relación con los sujetos de su misma edad y sexo. Tienen una escala con una media de 10 y una desviación estándar de 3. Además de obtener la sumatoria de las puntuaciones por área, también es posible la combinación de la información de estos 4 índices y obtener nuestra puntuación completa CI total. Para las puntuaciones de los índices y el CI total, se proporciona una escala con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Hagamos un paréntesis para explicar rápidamente esto de la media y la desviación estándar. Esto tiene que ver con la manera en cómo se distribuyen estadísticamente las puntuaciones en una distribución normal de una muestra de población, y gráficamente se representa así, con la bien conocida o no, si no, ponte al tiro, lo vamos a ver en el último apartado de estadística, la bien conocida campana de Gauss. Este gráfico básicamente representa que si nosotros salimos a la calle y tomamos una muestra de población de personas completamente al azar y les aplicamos un WISE, los puntajes que vamos a obtener serán mayores en torno al 100. Y pocos van a obtener calificaciones muy bajas o calificaciones muy altas. Las desviaciones estándar nos van a servir para establecer puntos de corte. ¿Se acuerdan que decíamos que el modelo psicométrico nos permite agrupar a los sujetos en grupos o categorías de acuerdo a sus puntajes?
Bueno, esos grupos se definen a partir de las desviaciones estándar. Una desviación estándar es el margen o el límite entre qué y qué va a estar un grupo. En este caso tiene un valor de 15. Si la media es 100, tenemos que restar 100 menos 15, 85 y sumar 100 más 15, 115. Por lo tanto, el grupo promedio va a ser los que puntúen entre 85 y 114. Así el WISE hace su clasificación. 70-84, o sea, menos 2 desviaciones estándar bajo el promedio, y 115 o 129, o más 2 desviaciones estándar sobre el promedio. Y así sucesivamente. De esta forma, si nos pusieran un caso, por ejemplo, en una selección de personal, se aplicó un WISE a 2 posibles candidatos, uno de ellos obtuvo una puntuación escalar de 6 en la subescala de información, mientras que el segundo una puntuación de 11. Se decidió continuar con la evaluación del segundo empleado para su contratación. ¿Por qué motivo se descartó al primero con base en sus puntajes? Inciso A. Denotar una buena percepción visual, alerta y concentración. Inciso B. Indicó una deficiente capacidad para analizar relaciones entre conceptos. Inciso C. Demostró una regular capacidad de aprendizaje, memoria y conocimiento general. U opción D. Presentó una deficiente capacidad de aprendizaje, memoria y conocimiento general. Para contestar esto, debemos ubicar la subescala de información. Si no sabemos exactamente qué mide, pensemos a qué nos suena, como a conocimientos o datos, ¿no? Las últimas 2 opciones concordarían. Ahora, la puntuación de 6, si recordamos que la media es de 10 y la desviación estándar es de 3, entonces sabemos que una puntuación promedio a regular sería más o menos una desviación estándar. Esto es entre 7 y 13. Si esta persona puntuó 6, está por debajo del promedio. Por tanto, sabemos que su desempeño fue deficiente. Así que la respuesta correcta es la D. Y así sucesivamente, como dijimos, el examen EGEL no suele ser tan específico en estos detalles, pero es conveniente conocerlos, al menos de este instrumento que es de los más utilizados tanto en ámbitos educativos, de investigación, laborales y de atención neuropsicológica. Cabe resaltar que las Wechsler son instrumentos costosos, implican el transporte de material específico y tratado de aplicar, aproximadamente tardan 2 horas de aplicación. Entonces, si tenemos condiciones limitantes como en investigación o muchos sujetos a evaluar, no sería una opción muy viable. Si no se menciona ningún inconveniente, este instrumento es casi siempre el recomendado para la evaluación de la inteligencia. Las escalas Wechsler pertenecen al enfoque más antiguo para medir la inteligencia, el evaluativo diferencial. Por el contrario, las siguientes miden la inteligencia desde un análisis factorial, el cual propone que la inteligencia no es un rasgo único a modo de CI, sino un conjunto de aptitudes que puede presentar una persona en diferentes grados, y que esos rasgos o aptitudes no son independientes unos de otros, están relacionados entre sí. Esta idea sugirió la existencia de un factor general de inteligencia conocido como el factor G, un conjunto de aptitudes que siempre se ponen de manifiesto en la resolución de tareas complejas. Los tests de relaciones abstractas constituyen la mejor medida de dicho factor G, como una medida de la inteligencia general que condiciona cualquier ejecución o resolución de problemas. Los siguientes tests entran en esta clasificación, miden el factor G. Hablemos brevemente de la escala que le dio este nombre, la escala de inteligencia 3, factor G de Cattell, la cual es una prueba no verbal que mide la inteligencia fluida. Esta prueba fue creada respondiendo a la necesidad de un instrumento que midiera con precisión la inteligencia de sujetos con diferente lenguaje, cultura y nivel socioeducativo, por lo que en inglés la nombraron como prueba de inteligencia libre de influencias culturales. Cattell y Cattell analizan el problema de la medición desde lo que denominan inteligencia fluida, capacidad natural o básica e inteligencia cristalizada, que son las capacidades adquiridas a través del aprendizaje y la experiencia. La primera implica la posesión por parte del sujeto de una cantidad suficiente de inteligencia general que le va a permitir adquirir los niveles de aptitud suficientes en lenguaje, matemáticas y otros sistemas simbólicos. Posible solo si se da la suficiente exposición de estos a través de la educación, entrenamiento y la experiencia. Esta prueba tiene normas para la población mexicana, tanto de bachillerato como de licenciatura. Su tiempo de aplicación es de aproximadamente media hora y puede ser individual o colectiva y consta de 4 subpruebas. La primera es la de series. Tarda 3 minutos en aplicarse y consta de que el evaluado debe seleccionar entre las opciones que se le presentan el dibujo que contiene una serie. La siguiente es clasificación. Tarda aproximadamente 4 minutos. El sujeto tiene que elegir de una serie de 5 figuras aquellas 2 que no concuerdan o son diferentes con respecto a las otras 3.
Esta es una tarea de formación de conceptos. El siguiente es de matrices. Debe de completar la matriz incompleta de dibujos que se le presentan al sujeto mediante la elección de una de las 5 opciones que le proponen. Dura 3 minutos. Y por último, condiciones, la 4. El evaluado tiene que seleccionar una alternativa de las que se le presentan, en donde se podría cumplir la misma condición que se muestra en la figura estímulo, y su duración es de 2 a 3 minutos. Esta prueba, al igual que las Wechsler, establece una media de 100 y desviación estándar de 15, puntuaciones promedio para poder considerar que el sujeto puntuó con base a la media es de 85 a 114. Los autores recomiendan aplicar esta prueba a estudiantes de preparatoria o nivel superior para averiguar si las realizaciones del sujeto son las esperables de su inteligencia. Asimismo, facilita la identificación de posibles problemas emocionales o de aprendizaje. Además, permite determinar el potencial de candidatos para realizar tareas en las que esté implicada la aptitud cognitiva y posibilita la selección de aspirantes en programas de becas o posgrado. Dentro de sus ventajas está la fácil aplicación de tiempo, relativamente corto, y además se puede aplicar de manera colectiva. También es una excelente alternativa cuando no sea posible por cuestiones de tiempo utilizar el WISC-4 o el WAIS-4 para selección de personal, como parte de una batería de orientación vocacional, así como cuando es necesario evaluar grandes grupos de sujetos. El siguiente es el test de matrices progresivas de Raven. Este puede ser aplicado de forma individual o colectiva, en lápiz y papel o de forma electrónica. Esta prueba no tiene tiempo límite de aplicación, aunque una persona dura aproximadamente entre los 45 a 1 hora para contestar la prueba. El test de matrices progresivas de Raven consta de 60 matrices o dibujos. A cada uno de estos le falta una parte. Esas matrices se agrupan en 5 series de 12 ítems. Dentro de cada serie, a medida que avanza la tarea, va aumentando el grado de complejidad de la misma. La prueba se puede aplicar en personas de entre 12 a 65 años, aunque existe una versión del test para niños. Es en colores y aplicables a menores de entre 5 a 11. La siguiente prueba, que a su vez es muy similar al test de matrices progresivas, es el test de matrices progresivas de dominos. Realizado en el 55 por Edgar Anstey, consta de 48 ítems agrupados en 8 páginas. El test es susceptible de ser autoadministrable, puede ser aplicado en forma individual o grupal y se recomienda su aplicación a partir de los 12 hasta los 65 años, aunque también admite trabajar con niños de 10 años de edad de forma individual. El tiempo de aplicación es de 30 minutos con una tolerancia de 12 a 15 minutos adicionales. Está integrado por 48 problemas pictóricos impresos en un cuaderno. Cada problema contiene una ficha de dominos en blanco para que el examinado señale la cantidad de puntos que corresponde a la solución. Ambos tests, el de dominos y el de Raven, son test gráficos, no verbales, de inteligencia, cuyo propósito es valorar la capacidad de una persona para conceptuar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. Son pruebas sencillas de aplicar y contestar. Al tratarse de un test no verbal, pueden aplicarse a personas sin escolarización, y son pruebas independientes de la cultura. Son pruebas económicas, pudiéndose encontrar algunos de estos formatos de manera libre en Internet. Se encuentran relacionados con el concepto de inteligencia fluida y su estimación nos da un buen valor de referencia de la inteligencia general. Es por eso que si tenemos poco tiempo, son varias aplicaciones, la población no está escolarizada en su mayoría, presenta problemas del lenguaje o hay diferencias culturales, ambos tests son una buena opción. Existen obviamente más instrumentos creados para evaluar el constructo de inteligencia, sin embargo consideramos que son estas las pruebas más utilizadas, y por ser las más comunes, son las que suelen aparecer como opciones de respuesta en los ejercicios del EGEL.